Bien. El carbono es uno de los elementos más importantes en la vida de todo ser vivo, ¿sí? El carbono forma parte de todos los compuestos orgánicos. Entre los compuestos orgánicos recibe este nombre porque son las moléculas que conforman un organismo vivo. Muchos compuestos toman el nombre de este elemento por el mismo hecho que es la estructura primera o primordial o básica dentro de todos los seres que conocemos como plantas, animales y personas. Las características de este elemento del carbono es que tiene enlaces estables. Vamos a hablar un poco de química hoy día. Estos carbonos se pueden enlazar con otro carbono, generando cadenas muy grandes, ¿sí? Muy grandes. Y pueden también formarse cadenas geométricas con los enlaces del carbono. Por eso dice aquí, hace posible la existencia de compuestos de cadenas muy largas. Como ustedes escucharon en el video, pues gracias a esta molécula que se va generando, se forman otros como el ADN. Ustedes habían escuchado que se forman ácidos nucleicos. Así es. Gracias al carbono se generan aminoácidos. Los aminoácidos forman proteínas. Las proteínas son parte de esto que ustedes han escuchado alguna vez que es ADN, ¿sí? Ácido disoxirribonucleico. Este ADN es lo que forma lo que es la herencia, lo que son los genes, ¿sí? Los cromosomas que ustedes alguna vez han escuchado. De hecho, también forma el carbono los carbohidratos, las proteínas y las vitaminas como sustancias primordiales para todo ser vivo. Vamos a hablar de las propiedades físicas, porque tiene propiedad física y también tiene propiedades químicas. En la propiedad física, este carbono, si usted es un poco observador, vaya hacia la tabla periódica de los elementos. ¿Sí? Tenemos 118 elementos en la tabla periódica y ahí nosotros encontramos este elemento que se denomina carbono. ¿Sí? El carbono se encuentra, si usted tiene la tabla periódica de elementos allí, puede sacarlo por favor y puede observar que está encajado en una columna. Y aquí el libro se ha equivocado, pero se encuentra en el grupo cuarto, ¿sí? En el grupo cuarto de la tabla periódica de elementos. Y si usted lo va a buscar en la tabla periódica de elementos, usted encuentra así como estoy señalándolo con el mouse, como la letra C, que es la nomenclatura de carbono. En la tabla periódica de elementos, nosotros no tenemos allí la letra completa, no es carbono, simplemente usted va a encontrar la letra C, que es la sigla del elemento. Y como estamos hablando del carbono, el carbono se encuentra en la parte superior, porque es el que encabeza a un grupo de elementos. Y este grupo se le llama los carbonados, ¿sí? Y dentro de ese grupo se encuentra el silicio, ya vayan aprendiendo un poco de nomenclatura de los elementos, se encuentra con el Si. Si usted tiene la tabla de elementos, puede ir siguiendo. Se encuentra el elemento germanio, estaño y plomo. Y cada uno tiene una nomenclatura y así es como usted lo va a encontrar en la tabla periódica de elementos. Ahora, dentro de las propiedades físicas, el carbono, si tú eres observador en esa tabla periódica, puedes ver que hay numeración. ¿Qué significa esa numeración? Explico. La numeración nos indica estos factores. Número atómico. Si tú ves en la parte superior, en el lado izquierdo de esa tabla periódica, tú vas a encontrar este casillero, lo que significa que tiene un número de electrones y un número de protones. Por eso se lo he encajado en el casillero 6. Y a eso se le llama número atómico. Vas a encontrar con representación de la letra Z, que significa número atómico en abreviatura y está encajado en el número 6. Masa atómica, tú también vas a encontrar esta cifra, 12,011
si nosotros lo formamos entero, estamos hablando de 12,1115. ¿Qué significa? Que este elemento tiene en su núcleo, tiene protones y neutrones. ¿Qué significa? Que sumando entre los dos se encuentra esta cifra, encuentra neutrones y protones 12. Por eso se le llama masa atómica. Es decir, todo lo que tiene en el núcleo de cada elemento se denomina masa atómica. En este caso del carbono es 12,011. Al igual que todos los elementos que se encuentran en la materia, porque todo lo que tú ves en tu entorno es materia, desde el oxígeno, que es un gas, desde el sólido, que es el carbono, y líquido, que puede ser una molécula del agua, ¿sí? Tiene su punto de fusión. ¿Qué es punto de fusión? De unir. De unir. El carbono tiene una temperatura. Escúchame bien, la temperatura es un factor en todos los elementos de la materia. Quiere decir que a mayor temperatura puede hacer un cambio. Y en este caso nos está denominando que el punto de fusión, para que pueda haber el carbono, punto de fusión, como tú escuchaste, el carbono, también tú escuchaste el grafito, tú escuchaste el diamante, para que exista eso, debería haber 3.727 grados centígrados. Si nosotros a 50 grados, como está viendo en los países nórdicos, que es en Europa, que ya se mueren de calor, a la temperatura de 3.727 existe la fusión, a excesas y a elevadas temperaturas. Si nosotros seguimos aumentando, nosotros podemos transformar el carbono a otro proceso que puede generarse a un líquido, pero a una temperatura exagerada, altísima, de 4.230 grados centígrados. ¿Sí? Estas son las propiedades que tiene este carbono. Y lo vamos a ver más adelante, el próximo año, en primer bachillerato. ¿De qué es el carbono? Pero vamos a hablar de algunas propiedades muy interesantes. Nosotros podemos encontrar el carbono de una forma amorfa y cristalina. Y nosotros podemos observar que lo podemos encontrar en el carbón propiamente. Cuando tú vas a hacer una parrillada, ¿tú qué consigues? Carbón, porque es ¿qué? Un proveedor de energía. Anteriormente no teníamos la energía eléctrica, no teníamos el petróleo. El quien nos proveía de energía era el carbón. También nosotros tenemos los lapiceros. Tú tienes ahí la punta de un lápiz, puedes observar que ahí existe un grafito, que también es gracias a la aleación de este carbono. Como dice aquí, el grafito se utiliza para fabricar lápices y su función principal también lo pueden utilizar como lubricante. Como tú escuchaste, el carbón líquido, que es el petróleo, gracias a una industrialización, nosotros podemos tener varios subproductos. Bien. También la aleación de carbono puede generar también en la industria metales preciosos como el diamante. Y aquí encontramos. En la industria se puede utilizar en la joyería. Como pudiste observar, son los diamantes que tienen un altísimo valor económico. Hay que reconocer que el carbono, ¿sí? Como tú escuchaste en la parte anterior, tiene 6 de número atómico, lo que significa que ese 6 dentro del átomo de carbono tiene 6 protones. Y también ese mismo número me indica a mí que tiene 6 electrones fuera de sus órbitas. ¿Por qué les hago conocer esto? Porque vamos a conocer cómo está estructurado el átomo de carbono. ¿Sí? Aquí voy a dar pie a algo interesante. En la primera órbita, escúchame bien, en la primera órbita de este átomo, nosotros aquí tenemos 2 electrones. ¿Escuchaste bien? Hay 6 electrones. Pero en la segunda capa de electrones tenemos 4. Los electrones de la última capa de un átomo son los que se encuentran hábiles para poderse conectar con otros átomos.
¿Qué quiere decir esto? Que el carbono tiene 4 electrones en la última capa, lo que significa que él puede enlazarse con 4 elementos. Entre ellos, la ventaja que el carbono se puede enlazar con otro carbono. También lo puede hacer con oxígeno, que ustedes ya lo conocen, el CO2, que es el dióxido de carbono. Puede enlazarse con el oxígeno solo, monóxido de carbono. Puede hacer una aleación con el hidrógeno, puede generar un metano o puede generar lo que nosotros también le conocemos como hidrocarburos. Bien, el carbono debe compartir 4 electrones en la parte de su última órbita. Como dice aquí, 4 electrones externos al combinarse consigo mismo lo puede hacer y también con otros elementos para adquirir una configuración de gas noble. Explico este párrafo. Los gases nobles que tú tienes en la tabla periódica de elementos, como son xenón, argón, criptón, si te consigues la tabla periódica de elementos, vas a ver que la última columna son gases. Y esos gases no necesitan alojarse o unirse a otro elemento para poderlo encontrar de forma estable en la naturaleza. Mientras el carbón sí se necesita conectarse con otro elemento para que lo podamos encontrar. Por ejemplo, hemos hablado de el carbón atmosférico. ¿Cómo le encontramos el carbón atmosférico? El carbón no se encuentra solo en la atmósfera, se encuentra aliado al oxígeno, como el monóxido de carbono. Tú ves un carro, todo ese humo genera monóxido de carbono. Las motos, monóxido de carbono, es la aleación de un carbono con oxígeno. También tú encuentras en el petróleo algunos derivados como el etano, el metano, por citar algunos ejemplos. Aquí te pongo una gráfica, en el libro también está, observa tú allí, el carbono, aquí encontramos 2. Si tú sigues el mouse, aquí encuentras 2, lo que significa que el carbono tiene 4 enlaces y se puede unir con otro elemento, incluso con él mismo. Por eso dice el siguiente párrafo. Dentro de las propiedades químicas, tiene enlaces covalentes. ¿Qué es un enlace covalente? Término nuevo. Es un enlace fuerte que se adhiere automáticamente por una fuerza de contracción, una fuerza de atracción hacia otro elemento. Repito, cuando estamos hablando de enlaces covalentes, es la fuerza de atracción hacia otro elemento. Voy a dar un ejemplo. ¿Tú conoces el agua? ¿Sabes cuáles son los elementos que están allí? H2O. Significa que el hidrógeno se adhiere al oxígeno y por eso tenemos una molécula. En el caso de carbono también se adhiere a otro elemento para que lo podamos encontrar. Como el ejemplo que les puse anteriormente, el dióxido de carbono. El carbono se une al oxígeno y forman moléculas y así los encontramos nosotros en la naturaleza. Ahora, presta atención aquí, el carbono puede tener un enlace simple. Mira el mouse. Puede tener un enlace simple. Es decir, un electrón puede unirse a otro electrón del carbono. Pero, ojo con el detalle. Mira la parte derecha. Por favor, observa porque después estás perdido en las preguntas de examen. El segundo enlace, ¿sí? También puede generarse con el propio elemento carbono. Y a esto se le llama doble enlace. ¿Estás viendo ahí en el recuadro? En el recuadro inferior hemos escuchado que tiene 4 electrones, pero también él puede utilizar 3 de sus electrones para unirse con otro carbono y puede formar un triple enlace. Esa es una de las propiedades químicas que tiene este elemento carbono. Y aquí les doy yo la aplicación de por qué se dice que el carbono es un elemento principal dentro de los seres vivos, porque es el elemento estructural que une a otros elementos para formar, como lo que ustedes escucharon. Por ejemplo, la quitina. Escucharon en el video, ¿qué forma el caparazón de los insectos? El insecto, toquemos la hormiga, tiene un caparazón, no tiene esqueleto, pero esa quitina está formada gracias
aleación de carbono. Bien, esta capacidad del carbono, en el siguiente párrafo, le da, ¿sí?, la oportunidad a hacer grandes cadenas. Puede unirse 20 carbonos, 12 carbonos y un sinnúmero de carbonos, lo que le da el privilegio de llamar como átomo estructural para todos los organismos vivos. Y esas estructuras que forma el carbono, esas grandes cadenas pueden ser lineales, como el término mismo lo utiliza, en línea. Pueden ser ramificadas. Quienes prestaron atención al video se pudieron dar cuenta de que había una línea y también tenía como ramas. Por eso denomina el término ramificación. Forma de anillos, porque pueden formar figuras inclusive geométricas. Por ejemplo, en los hidrocarburos hay un compuesto que se llama benceno y es la unión de carbonos y forma un hexagonal. Y de eso se trata este comentario. Forman también anillos. Este elemento funciona como el esqueleto de todas las moléculas grandes que conocemos. Por ejemplo, ¿qué conocemos nosotros? Ya el año pasado ustedes vieron proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Esos de allí lo forman ¿quién? El carbono. Vuelve a repetir el párrafo este detalle interesante que no debe olvidar. Los enlaces de carbono a carbono pueden ser simples. ¿Sí? Aquí dice, puede darse mediante uniones simples. En otro color les he expuesto. Se pueden generar dobles. También se pueden generar triples. ¿Qué hace esto? Posibilita que formen una enorme cantidad de compuestos orgánicos. Pueden ser, por ejemplo, metano, pueden generar el etano, un propanil, un butil, que eso lo van a ver en química el año siguiente. Lo que significa que el carbono tiene una estructura tridimensional por la naturaleza, tetraédrica en sus ángulos de enlace. Ya explico. Miren ustedes aquí el carbono. Como se ha puesto de manifiesto, tiene 4 enlaces en 4 direcciones, norte, sur, este, oeste. Y si tú formas aquí un triángulo, tú lo puedes realizar tanto pero el hemisferio norte, hemisferio sur, este y oeste. Sale triángulo y si tú unes las puntas, forma un ángulo tridimensional. ¿Sí? Interesante es el punto, eso lo vamos a ver a futuro. De hecho, tenemos enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples que genera el carbono. Y como síntesis, debemos recordar que este carbono es la aleación con otros elementos formando las estructuras de todo ser vivo. ¿Sí?